Bibliotecas Populares de Madrid. Un podcast escrito y dirigido por Laura García Prado. El término biblioteca popular se usa por primera vez cuando se dispone su creación en 1869, a través de la orden ministerial del 18 de septiembre, que dispuso la creación de 20 bibliotecas. Estas bibliotecas populares, pasados más de 100 años, son las que acabarían llamándose bibliotecas públicas. Esta orden ministerial hace referencia a la creación de 20 bibliotecas, repartidas en los diferentes distritos universitarios. Los distritos universitarios fueron una forma de organizar la administración educativa durante los siglos XIX y parte del XX. Era responsabilidad del distrito universitario la gestión de todo el sistema educativo, incluida la educación primaria, que por aquel entonces se llamaba primera enseñanza. Debemos tener en cuenta que, aunque en este podcast hablo de bibliotecas populares de Madrid, es evidente que la orden ministerial se aplica a todo el territorio nacional. Lo digo por si algunos tenemos, como me pasa a mí, la idea autonómica. Estamos hablando de una organización nacional, de todo el territorio nacional. Pues bien, el Distrito de Madrid, por ejemplo, incluía la provincia de Madrid, la provincia de Toledo, la provincia de Ciudad Real, Guadalajara, Cuenca y Segovia, y durante algún tiempo incluso incluía Ávila. El rector de este distrito universitario era la máxima autoridad académica y la máxima autoridad de gestión. Para hacernos una idea de lo que las bibliotecas populares suponían en ese Madrid, debemos tener en cuenta el contexto político e histórico. Y creo que la Ilustración, la desamortización, el sexenio democrático o el sexenio revolucionario son claves en esa orden ministerial. ¿Por qué? Porque por un lado estamos ante la ola de la Ilustración, que trae consigo la idea de la popularización de la cultura, la alfabetización y también la instrucción pública. También la idea de ilustración del obrero, y todo hace que los fondos que forman en principio esas bibliotecas se hagan pensando en la variedad y en la atención a los diferentes intereses que tenían los diferentes oficios. En uno de los artículos consultados para este podcast, que los tenéis disponible en la bibliografía de la caja de información, se incluye el preámbulo de esta orden ministerial de 1869. Y en esta orden ministerial de creación de las bibliotecas se expresa lo siguiente: las bibliotecas populares han de suplir en España la falta de comunicaciones, la falta de vida científica y literaria y la falta de todos aquellos elementos que abundan en naciones más adelantadas y que llevan la ilustración con muy diversos aspectos y motivos a los pueblos más apartados y de menos vecindario. Pero estas bibliotecas populares eran más bien fondos populares de lectura que estaban vinculados a las escuelas. Los fondos con los que inicialmente se proveían estas bibliotecas venían de la Biblioteca del Consejo de Instrucción Pública. Posteriormente ya se crearon lotes de libros, aunque eran lotes muy escasos, que el Ministerio de Fomento entregaba a las escuelas y pasaban a ser propiedad del ayuntamiento. Y eran los maestros de estas escuelas de enseñanza primaria los encargados de confeccionar el catálogo y con el compromiso del ayuntamiento de aumentar este fondo atendiendo al patriotismo. Vemos unos intentos de establecer la escuela como foco cultural y de difusión de la lectura, con carencias de presupuesto y de logística, pero para asimilarse a lo que se hacía en el resto de Europa, sobre todo en el norte de Europa, y que hoy en día sigue siendo. La escuela primaria, sobre todo, está vinculada a las bibliotecas y a los centros de lectura.
Será a partir de 1915 cuando se comiencen a crear las bibliotecas populares de Madrid y se crea una por distrito. Ya cambia el concepto de esos fondos de lectura o esos lotes de lectura que estaban en las bibliotecas, pues ya se crean las bibliotecas con su edificio destinado para esa función. Cada biblioteca tendrá en su dirección a un funcionario del cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, que tiene la capacidad tanto de gestión como de gestión presupuestaria, no solo de gestión de los fondos de la biblioteca. Y esto ya supone un cambio en la consideración de la biblioteca como institución, ya que el que se destine un funcionario de carrera para dirigir y gestionar la biblioteca le hace ganar entidad y capacidad de gestión. Y veremos cómo muchas políticas bibliotecarias tienen una función social muy importante en el entorno. La primera biblioteca que se inaugura, es la Biblioteca Popular de los Cuatro Caminos y es en el año 1915. En algunas fuentes veréis que lo denominan Bibliotecas Populares de Chamberí. Esta biblioteca, la de los Cuatro Caminos, actualmente se llama Biblioteca Pública Ruiz Egea y su nombre es homenaje a Florián Ruiz Egea, que junto con Salvador Pérez Pascual fueron sus primeros bibliotecarios facultativos. El edificio se sitúa en la actual calle Raimundo Fernández Villaverde y forma parte del conjunto de edificios del Colegio Público Cervantes. Está situado en lo que se denominó en aquel entonces el Ensanche de Madrid, el Ensanche madrileño. Su edificio, que es buen representante de la arquitectura madrileña de la época, está caracterizado por su ladrillo visto y su estilo neomudéjar, y lo diseña en el año 1910 el arquitecto Antonio Flórez Urdapilleta, que se conoció como el arquitecto de los colegios, ya que en Madrid se encargó también del Colegio de Concepción Arenal, por ejemplo, o del Grupo Escolar Jaime Vera, que está en la misma calle Murillo, pero ya en el barrio de Tetuán. Como punto interesante, se recoge que en su inauguración acudieron autoridades y directores de los colegios públicos y privados de toda suerte de creencias. Esta alusión a las creencias diferentes frente al catolicismo imperante se debe al Colegio El Porvenir. El Colegio El Porvenir es un colegio protestante situado en la calle Bravo Murillo 63. Este colegio su creación fue fruto de los movimientos misioneros evangelizadores que se denominaron Evangelio Social y que nacieron en la Alemania del siglo XIX. Y fue el pastor Federico Fliedner quien inicia en Madrid, con este colegio, un intento de paliar la elevada tasa de analfabetismo que había en España en aquella época. La segunda biblioteca popular fue la de la Inclusa en 1916, seguida por Buenavista en 1923, Hospicio en 1924, Latina en 1925 y Hospital en 1927, que más tarde se llamaría Lope de Hoyos. En 1931 se crea la de José de Acuña como servicio central y es la última que se crea antes de la Guerra Civil. El papel orientador que tiene el bibliotecario dentro de las bibliotecas ya lo vemos en aquellas épocas y lo constatamos porque hay una propuesta de un bibliotecario de crear en la biblioteca de Buenavista una tertulia de cultura popular. ¿Para qué? Para ponerse en contacto con los obreros y orientar en sus lecturas. Podríamos considerar este tipo de iniciativas como el germen de los clubes de lectura. Se crean ya en algunas de estas bibliotecas las secciones infantiles, hay un intercambio con la biblioteca de Alcalá, por ejemplo, y también todas tienen su hemeroteca. Y como he dicho al principio, esta hemeroteca busca fondos, busca publicaciones periódicas que satisfagan los intereses de las distintas actividades de la clase obrera, que es la que fundamentalmente visita este tipo de bibliotecas.
poco a poco se va avanzando en la asimilación de estas bibliotecas al modelo de biblioteca pública que tenemos hoy en día, con diferencias, pero alejándose de esa intención de la Ilustración de alfabetizar o de dar una instrucción pública. Siempre hay un anhelo de igualarse con los servicios que se prestan, por ejemplo, en Bélgica o en Estados Unidos, y de crear unos centros de lectura que respondan a las necesidades sociales de instruirse. Y así lo manifiesta Nicolás Díez y Pérez a finales del siglo XIX, en el que establece estas diferencias con los países de fuera de España y busca ofrecer servicios que nos permitan igualarnos a ese tipo de centros de lectura. Las bibliotecas populares nos enseñan que la figura del bibliotecario tiene importancia en la definición de las políticas bibliotecarias. Es una figura, bajo mi punto de vista, que no está demasiado reivindicada y tuvo una función social muy importante, sobre todo en el papel de las bibliotecas populares de ese Madrid, y luego se verá también en la Segunda República, donde se crearon muchas más bibliotecas ya con un matiz quizás más de biblioteca pública. Hay fuentes documentales en las que se ven cómo esas políticas bibliotecarias varían de un distrito a otro, de un barrio a otro, en función del bibliotecario que está a cargo de la biblioteca. En podcasts posteriores veremos figuras o viviremos la importancia de estas políticas bibliotecarias como políticas de acción social, de alfabetización y de acercar la lectura a los ciudadanos. Así que hasta aquí llega el podcast de hoy. Recordad que ya podéis uniros al canal como miembros, si queréis tener acceso a contenidos más exclusivos. También os pido que os suscribáis al canal y compartáis esta información para que poco a poco el canal siga creciendo. Así que nos escuchamos en el siguiente podcast.